El tema de la promesa de la venida del Rey. La promesa de la venida del Rey. Y el tema que vamos a estar tratando está íntimamente relacionado con lo que acabamos de escuchar que compartió Josué. Inclusive creo que voy a repetir cosas que él dijo. Ojalá y yo hubiera ido antes que él, para que pareciera que él es el que me copió a mí. Pero este es el pasaje, es la promesa de la venida del Rey. Y queremos ver este pasaje y esta historia desde la perspectiva de la teología bíblica. Y es Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas 36, versículos 20 al 23. Dice, esto es en NBLA: a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación la tierra reposó hasta que se cumplieron los 70 años. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él. Señor, te pedimos tu guía, tu sabiduría para poder entender cómo esta historia y cómo este momento de la historia en el pueblo de Israel nos apunta hacia la realidad de quién eres tú y tu plan también para tu pueblo y tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús, amén. Entendemos en las noticias recientes esta idea de cómo nos puede afectar quién está en el poder. Creo que es lo que van a ver en todas las noticias ahorita. Tiene que ver con quién es el nuevo presidente de Estados Unidos y sus políticas y lo que él está haciendo, y inmediatamente hay controversias sobre si nos afecta o no nos afecta. Y aquí creo que sí nos afecta, obviamente es quien sea que está en el poder, pero aquí para el pueblo de Israel las implicaciones de quién está en el poder son extremadamente serias y profundas, porque tenemos esta historia que se viene desarrollando. Si nos vamos un poco más atrás, encontramos que Babilonia es quien ha invadido el reino del sur, ha destruido Jerusalén en el año 586, 722. Esos son dos años importantes. 722 es la invasión de Asiria del reino del norte, y luego 586 es la invasión y la principal destrucción que se dio en Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Y ustedes pueden leer, estaba Sedequías, ese es este último rey que experimenta esta invasión. Esto es parte de lo que viene narrado en el capítulo 36. No tenemos tiempo de recorrer todos los detalles de la historia, pero el punto es que Israel, por su pecado y por, como dice el versículo 14, las abominaciones de las naciones que ellos han abrazado y la idolatría de las naciones, Dios ha juzgado a Israel, y ahora han sido invadidos por Babilonia, han destruido Jerusalén y se han llevado a la gran mayoría en exilio a Babilonia. Y
Hay una descripción de este evento en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, que dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces este rey Ciro es un rey que nació alrededor del año 590, 585 antes de Cristo. Él unió a los medos y a los persas después de la muerte de su padre, y primero derrotó a Lidia, que es Turquía hoy en día, y en 547 a Babilonia. En 1539 antes de Cristo a Babilonia. Entonces, lo de Turquía fue 547 y Babilonia 539. Y ahora que él está en control, ahora tiene a todos estos exiliados que Babilonia trajo y dice: regresen. Pero el texto es claro y dice: ¿por qué van a regresar? ¿Por qué? Porque Dios ya había profetizado a través de Jeremías que eso es lo que iba a suceder después de 70 años de exilio. Entonces, antes de entrar en qué representa Ciro y cuáles son las características de Ciro que nos apuntan a Cristo, quiero que noten el versículo 21, este detalle tan extraño, donde dice que Jeremías había profetizado, y este es su cumplimiento de lo que Jeremías había dicho, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Entonces hay una conexión que el autor hace entre el exilio y la profecía del exilio y la falta de reposo para la tierra. Y cómo es que el regreso del exilio representa que la tierra ha descansado. Pero este concepto y esta idea del reposo y el día de reposo obviamente es un tema muy amplio en la palabra de Dios. Y para entender por qué está conectado el día de reposo y los principios del día de reposo de la ley mosaica con el regreso del exilio, tenemos que entender lo que implica el exilio. ¿Qué significa estar exiliados? Nosotros no entendemos eso. Si nacimos aquí en México y crecimos en México y esto es lo que conocemos, no entendemos cómo es ser obligados a salir del lugar donde naciste para ir a otro lugar que no es tu hogar. ¿Saben de qué se trata el libro de Lamentaciones? ¿De qué se trata Lamentaciones? No se trata de la selección mexicana de fútbol. Esas son otras lamentaciones. Se trata de cómo se siente estar en el exilio, viendo que tu hogar ha sido destruido. De eso se trata. Vean lo que dice Lamentaciones 1 al 3. ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones, la princesa entre las provincias, se ha convertido en tributaria. Llora amargamente en la noche y le corren las lágrimas por sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado. Se han convertido en sus enemigos.
Judá ha ido al destierro bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Ella habita entre las naciones, pero no haya descanso. No haya descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de la angustia. Entonces se dan cuenta que hay una conexión entre ser exiliado y no tener descanso. No disfrutar del descanso que Dios quiere que su pueblo tenga. Está siendo juzgado en su pecado y ellos, dice en Lamentaciones 5, 20, 22, anhelan la restauración, pero dicen, ¿quién sabe? Ya la esperanza está muy baja en nuestros corazones. Lamentaciones 5:20 dice, ¿por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera con nosotros. Pero Jeremías sí tiene una visión de que el descanso vendrá. Cuando está profetizando el exilio y el regreso del exilio, él dice, esto va a tardar un rato, son 70 años. Hay unos profetas falsos que están diciendo, no, sí es un poquito, no se preocupen, en un momento van a regresar. Y Jeremías dice, no, más bien, acomódense, van a estar un rato en Babilonia, cásense, tengan sus familias, busquen cómo convivir con la ciudad, porque esto no es inmediato que ustedes van a salir de ahí. Entonces, ¿cuál es este concepto del sábado que se está anticipando a lo largo de todas las escrituras? Y este es el tema de teología bíblica que creo que surge aquí. El sábado ustedes obviamente entienden que empieza en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y hay un detalle muy importante que es que en todos los demás días de la creación dice, y fue la tarde, la mañana y la tarde, un día. Pero cuando llega el séptimo día, no hay esa descripción. No dice, fue la mañana y la tarde, un día. El séptimo día, el día del reposo, se queda abierto. Chad Bird es un teólogo que dice, es como si ese día nunca terminara, como si estuviera esperando algo o alguien para llevarlo a su siervo. Y va avanzando la historia, llegamos al libro de Éxodo y sale Israel de la esclavitud en Egipto, y cuando Dios da su ley en los 10 mandamientos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Cada séptimo año, la tierra debía de descansar. La tierra no había descansado y el exilio permitió que la tierra descansara. Cada 49 años, venía el año del jubileo, en el año 50, en donde las posesiones, la heredad que tú tendrías como tribu, sería regresada a ti si hubieras tenido que venderla. De acuerdo a cómo fue la distribución con Josué. Entonces tenemos todos estos patrones de dónde está el descanso de Dios para su pueblo, y todas estas cosas señalándonos hacia un descanso más permanente, más profundo para el pueblo de Dios. Y entonces cuando aparece Jesús, ¿qué dice él? Dice, vengan a mí todos
los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso. Yo seré su día de reposo. Esto que prometió Jeremías, dijo Jesús, capítulo 31, nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué era el nuevo pacto? Descanso. Perdonaré sus pecados. Esta copa representa eso. ¿Cómo lo voy a lograr? Cuando Jesús es crucificado, dice, citando el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si ustedes le siguen leyendo el Salmo 22, dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Para que nosotros encontráramos reposo, Jesús no reposó. Y en el sexto día de la semana, Él dijo, consumado es. Mi trabajo ha terminado. Y ese sábado descansó de sus obras. Y luego resucita el séptimo día. Resucita el primer día, descansa el séptimo, resucita el primer día e inaugura una nueva creación. Una nueva semana para el pueblo de Dios. Es inaugurada. El antiguo sábado nos apunta a la creación y a la redención, y el primer día de la semana celebra la nueva creación hecha posible a través de la resurrección. Por eso Hebreos 4, versículo 9 dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Estamos en el proceso de disfrutar una nueva semana de creación de Dios, que es el pueblo de Dios redimido de todas las naciones, encontrando el reposo final en Él, dirigidos hacia un sábado futuro, cuando Dios acabe su obra en esta tierra. Vamos hacia un nuevo sábado que todavía no ha llegado, que es de lo que nos estaba hablando Josué. Entonces, vean conmigo brevemente Isaías 45, porque regresamos a Ciro. No sé qué voy a hacer porque eso solo fue un paréntesis. Pero vemos en Isaías 45 lo que se dijo de Ciro 150 años antes de que sucediera lo que leímos en 2 Crónicas 36. Y en Isaías 45 dice el Señor a Ciro, su ungido. ¿Cuál es esta palabra, su ungido? Si ustedes estuvieran leyendo la versión en griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, ¿cuál es la palabra que encontrarían ahí? Su Cristo. El ungido de Dios, el que va a usar Dios es Ciro para traer libertad al pueblo, para traer restauración al pueblo. Y lo que es interesante de Isaías 45 es que
Pasa hablando un poquito de Ciro y lo que quiere lograr con él, pero en realidad el énfasis del capítulo 45 está en Dios diciendo: ¿quién es el verdadero rey? ¿Quién es el verdadero rey? ¿Ustedes creen que Ciro va a tener todo el poder? Yo lo estoy usando. Yo soy el que está detrás de Ciro, y yo soy realmente el que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Versículo 3: para que sepas que soy yo, el Señor Dios de Israel, y que te llama por tu nombre. Y si siguen leyendo más adelante, van a ver el desarrollo. No podemos meternos en meditar demasiado en el capítulo, me encantaría tener más tiempo, pero quiero que vean uno de los pasajes que a lo mejor ustedes, si le regalan una Biblia a un inconverso y no tuvieran un concepto muy claro sobre la soberanía de Dios, le dirían: lee esta Biblia, pero hay unas partes que mejor no las leas. Por ejemplo, Isaías 45:7. Isaías 45:7 dice: yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. No me tienes que defender. No, ese no fue Dios. Bueno, por eso pueden leer más en este libro, porque ese es el tema. Pero son estas dos palabras en hebreo, shalom y ra, que son este contraste. Ustedes entienden la palabra shalom: paz, es bienestar, es descanso. Yo quiero descanso, pero también creo que la calamidad. Es decir, ¿saben quién estaba detrás de Nabucodonosor? Yo. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Destruyó Jerusalén. ¿Y saben quién está detrás de Ciro? Yo. ¿Y saben qué va a hacer Ciro? Reconstruir Jerusalén. Los dos soy yo. Juicio y salvación. Cualquiera de los dos que suceda, Dios está detrás. Israel. Yo sé que Nabucodonosor no les caía muy bien, Ciro sí, pero ambos fueron dirigidos por mí. Y sigue describiendo esto, y nada más quiero mostrarles un detalle muy importante en el texto que creo que vale la pena nada más ver, que es que el reinado temporal de Ciro está realmente preparando el camino para el reino eterno de Dios. Otra vez, para mostrarnos quién es el verdadero rey. Y hay un detalle que nos muestra en Isaías 45 que no nada más se trataba de Israel saliendo de Babilonia. No era el tema del exilio en realidad. Hay un pueblo, lo voy a sacar de Babilonia y los voy a volver a traer a Jerusalén. Eso es lo único que quiero hacer, porque me caen bien los judíos. No es lo que Dios nos explica en la profecía de Isaías 45. De hecho, vean, versículo 14 dice: así dice el Señor, los productos de Egipto, la mercadería de Cus y los sabeos, hombres de gran estatura, pasarán a ti y tuyos serán, detrás de ti caminarán, pasarán encadenados, ante ti se inclinarán, te suplicarán. Ciertamente Dios está contigo y no hay ningún otro Dios. Las naciones paganas van a reconocer que yo soy el único Dios. Y en el versículo 17 dice: Israel ha sido salvado por el Señor con salvación
eterna. Ustedes no serán avergonzados ni humillados por toda la eternidad. Así es como sabemos que esta profecía no se trata de solamente Israel ser sacado de Babilonia para ser traído a Jerusalén, porque está poniéndonos un panorama eterno aquí, un panorama sin fin de paz y de descanso para su pueblo, sin fin, por los siglos de los siglos, que es el lenguaje más fuerte que usa la Biblia para describir la eternidad. Vean lo que dice el versículo 20. Reúnanse y vengan juntos, acérquense, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declaren y presenten su caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos. Israel, Judá, nada más, por favor. Nadie más se meta en esto. No, dice todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Entonces se dan cuenta que Ciro nos está apuntando hacia un exilio más grande de todas las naciones, para encontrar descanso en Dios. ¿Qué está haciendo Dios en todas las naciones? ¿De acuerdo a este pasaje? Transformando idólatras en adoradores del único y verdadero Dios. Por eso, dice el versículo 23, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca injusticia, una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. Ante mí se doblará toda rodilla. ¿Quién retoma este versículo en el Nuevo Testamento? Pablo, en Filipenses 2. ¿No es cierto? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién es el verdadero rey? ¿Ciro? Este texto deja claro, no, él no es el verdadero rey, Jesús es el verdadero rey. Y ustedes vendrán a este rey, en el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y solo vean el final del capítulo 46, solo un contexto aquí importante. Dice otra vez, esto es para las naciones: yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión, y para Israel será mi gloria. Pondré salvación en Sión. Y el autor de Hebreos capta esto perfectamente y dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, este rey es un rey, Ciro, que apunta a un rey. Y es interesante porque nosotros somos representantes de ese rey en la tierra. Y por eso a Israel, a través de Moisés, Dios les dijo: yo haré de ustedes una nación de reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios es
el Rey Supremo y el Sacerdote Supremo. Y quien sea que sea su representante tiene esas mismas funciones en la tierra como su representante. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, por supuesto, encontramos, y Pedro lo describe bien en 1 Pedro 2, pero en Apocalipsis, ya me estoy acercando a Josué aquí, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, e hizo de nosotros un reino, reyes, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Somos reyes y sacerdotes. Sigues avanzando en Apocalipsis, y aquí me voy a meter en algo del libro. Sigues avanzando en Apocalipsis y llegas al capítulo 11 y lees esta escena tan extraña de dos testigos. Dos testigos que son llamados en Apocalipsis 11 los dos olivos. Los dos olivos. ¿Qué son los dos olivos? Bueno, está haciendo referencia a Zacarías capítulo 4. Y si tú regresas a Zacarías capítulo 4, vas a encontrar que de quien está hablando Zacarías 4 son de Josué, el sacerdote, y de Zorobabel, el rey. Cuando Ciro manda a reconstruir, ¿quiénes son sus representantes? Josué y Zorobabel. Ellos están encargados de reconstruir el templo, de reconstruir la ciudad. Y luego viene Esdras, luego viene Nehemías. Pero es interesante que en Apocalipsis, una de las maneras que Apocalipsis describe a la iglesia, es un símbolo de la iglesia, creo yo, es como los dos testigos, rey y sacerdote. Que por cierto, es a quienes se les dice, no con espada, ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Esa es la misión de la iglesia. Nosotros somos reyes y sacerdotes como representantes del Rey Supremo. Por eso usa esa imagen, creo yo. La pregunta es, ¿en dónde estamos nosotros en la historia bíblica ahorita? Y hay una imagen que quiero ponerles aquí, que tienen ahí en la... Esta imagen es un diagrama de libro. Entonces, si les da flojera copiarlo de ahí, lo pueden ver en el libro, si lo compran. Y es un diagrama que armé en el libro, que es una teología bíblica del exilio. Y si algún día aparece, se desapareció. ¿No está? Compren el libro. Sí, no sé si vaya a tardar mucho siendo aquí la parte técnica, pero imagínense lo que es una buena imaginación que ustedes tienen. Tenemos el Edén aquí y el segundo Edén de este lado. Y esto es de lo que estaba hablando Josué hace rato. Este es el panorama de toda la historia. Y cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, son exiliados en su pecado, son exiliados del Edén. Y cuando llegamos al capítulo 11, tenemos la rebeldía del pueblo encontrando un clímax en un evento que se llama la Torre de Babel. Y eso es el principio del concepto de Babilonia en las Escrituras. Y entonces, en Babel, Dios juzga a las naciones, confunde sus lenguas, pero justo después, en el capítulo 12, llama a un hombre que se llama Abraham. Y le dice, ven, y yo te llevaré a una tierra que yo he preparado para ti y para tu descendencia. Sal de Ur y te voy a llevar a la tierra prometida.
Y empezamos a leer toda esa narración que tiene todo este evento que incluye el éxodo y la esclavitud en Egipto, pero Dios finalmente a través de Moisés sacando al pueblo de Israel, llevándolos a la tierra prometida, y después volvemos a encontrar que Israel peca, y eso es lo que estamos leyendo en el contexto de 2 de Crónicas 36, pecan, han sido exiliados nuevamente. ¿A dónde creen? A Babilonia. Babilonia representa el lugar del exilio, así como en Génesis 11. Y Babilonia es el lugar del exilio. Dios los trae de regreso a Jerusalén. Y cuando llegamos al capítulo 18 de Apocalipsis, nos encontramos con el hecho de que esta nueva nación de reyes y sacerdotes que Dios ha preparado también se encuentran en el exilio. Tú y yo ahorita estamos viviendo en el exilio. Y Apocalipsis 18 dice, versículo 2, y gritó con potente voz, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Babilonia caerá. Babilonia será juzgada y el pueblo de Dios será sacado de ese exilio para traernos a una nueva tierra. ¿Entienden cómo funciona la metanarrativa? Salgan de Babilonia, Babilonia será juzgada. Y que por cierto, hablando del séptimo sello, séptima trompeta, séptima copa, todas esas reflejan lo que Dios está haciendo en favor de su pueblo para traer el descanso para su pueblo. Ya viene a juzgar a las naciones, y eso implica la victoria de Jesús como rey, el verdadero Ciro que rescata a su pueblo del exilio. Y dice Apocalipsis 19, versículo 11, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y hace la guerra, sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pueblo mío, estoy en control. Mi plan es mejor de lo que creen. Mi plan es mejor de lo que parece a veces. Pongan un dedo en 2 de Crónicas 36 y otro dedo en Apocalipsis 21. Aquí me voy a conectar con Josué. Versículo 23. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús, Mateo 28. Y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Capítulo 21,
Versículo 22. No viene ella a templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, y el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Quien de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, para siempre. Tenemos un rey. Ese rey ha venido y ha triunfado sobre el pecado y la muerte. Ahora, Él promete regresar, destruir a sus enemigos y destruir la muerte para siempre. Él será el rey en el trono de David para siempre. Tú tienes una invitación a ser parte de su reino. Él puede ser tu rey. Tu futuro es glorioso en su presencia. Nuestro futuro está seguro en las manos de nuestro Rey, Jesús.